Buenas, Crazy Traders, Crazy Scalpers. Seguimos con un nuevo video de la acción de precio es la clave. Vamos a dejar en este instante los indicadores porque bueno, son poquitos y no nos molestan tanto en realidad a la vista. Y vamos a empezar primero con 4H, 4 horas. Estamos en el símbolo Clay USDT. Y estamos en 4H para mirar los puntos de soporte y resistencia más fuertes que pudimos ver en el último tiempo en donde se movió el precio. Tenemos, bueno, uno por aquí con estas líneas horizontales en gris, en los 0.1462, 0.1412, 386, 1360 y por abajo tenemos los 0.1327. Entonces lo que vimos ayer fue, nos encontramos con este movimiento alcista bastante fuerte, acompañado por un gran volumen. Fuimos obviamente a 1H, que es donde tenemos un poquito más de detalle con respecto a ese último movimiento, y detectamos algún tipo de banderín al llegar a la zona de sobrecompra. Marcamos un punto más alto en los 0.522 y bueno, dependiendo de qué es lo que nos estuviera diciendo el precio, íbamos a tomar una posición al alza o a la baja. Habíamos detectado entonces ese banderín, lo dibujamos y tenemos en cuenta los puntos más fuertes de precios más bajos, precios de apertura y los altos que había hecho hasta ese momento. En 4 horas ya habíamos llegado a una zona de precio que anteriormente se había superado llegando a los 0.1580. Así que bueno, había sido bastante continua también esa subida, así que algún tipo de retroceso y descanso teníamos que tener después de ese fuerte movimiento. Decidimos ir por el short y esperando esa posición. Entonces si solo nos basamos en la acción del precio, bueno, se pueden ver las figuras que se han hecho. Y luego de que el precio rompe esta figura, tenemos entonces nuestra entrada para buscar una posición hacia la baja. Entonces aquí esto es estructura del precio, qué es lo que está haciendo, qué es lo que nos muestra en base al tamaño de las velas, en base a lo que está haciendo al romper figuras. Entonces tendríamos aquí la primera posición. Luego lo segundo que podemos hacer y lo que nos podemos apoyar mucho es volver a 1H y marcar tanto en 1H como en los 5 minutos para ir administrando la posición el retroceso de FIBO. Lo recomiendo mucho utilizarlo porque bueno, nos va a dar bastante información con respecto a los puntos en donde podríamos estarnos deteniendo. Ahora ya lo vemos porque el precio ya se desarrolló obviamente, y vemos que se retrocede el punto del 38.2 de FIBO para detenerse ahí ya por varias horas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 velitas. O sea, 13 horas de que nos encontramos en esta misma zona. Justamente también entre el soporte y resistencia que habíamos marcado en este ranguito que está aquí a la izquierda. Entonces tenemos ahí los puntos en los que podríamos continuar esa caída o retomar nuevamente nuestro movimiento alcista. Sin embargo, nos hemos movido por debajo de la MD20 en 1 hora. Y en 5 minutos entonces tenemos esa caída. ¿Y cómo es que vamos a estar administrando esa caída? Bueno, nuestra entrada estuvo aquí. Vamos a marcar más o menos lo que hubiese sido haber tomado esta posición buscando nuestras 3 unidades. Las 3 unidades están por acá, así que claramente nos hubiéramos llevado eso. Sin embargo, con la administración de la posición con FIBO, pues, se puede haber aguantado por un poquito más y habernos llevado aquí
unas 5 unidades de riesgo, o sea 5 veces lo que arriesgamos. Entonces tomamos nuestro retroceso Fibonacci, pinchamos en un punto más alto, punto más bajo. Este imán que no me deja. Ya, vamos a dejarlo ahí. Entonces vemos que el precio cae, hace un retroceso nuevamente alcista. Llegamos al 38.2 de Fibonacci. 1, 2, 3, 4, 5, 5 velas que no pudieron pasar desde esa zona. Eso nos quiere decir que bueno, la caída está con bastante fuerza. De hecho, esa caída la iniciamos rompiendo en el punto 50 oeste del medio de RSI, lo que nos indica que el short se podría dar con bastante seguridad, y bueno, eso es lo que pasó. Retrocedemos al 38 Fibonacci. Se supone que vamos a simular aquí un stop loss con esta línea. La vamos a poner en color rojo, la vamos a poner un poquito gruesa. Entonces, ¿cómo es que podríamos estar administrando esta posición? Pues gracias a nuestro Fibo ya sabemos que no pasó del 38.2, o sea que ese retroceso no es muy profundo, no va a tener mucho alcance, no llegó ni siquiera al 50. A tener en cuenta estos puntos que son de los más fuertes de Fibo, 38, 50, 61 y ya último el 78.6. Entonces el stop loss ya pudo haberse movido al precio de entrada, por ejemplo, y esperar a que él continuara esa caída. Yo personalmente utilizo, vamos a borrar eso, utilizo el Fibo bastante, porque nos da muy buenas ideas de hacia dónde podría moverse después el precio. Y si estos patrones de vela que vamos viendo respetan estos soportes o resistencia, bueno, entonces claramente podemos dilucidar qué es lo que podría pasar en el siguiente movimiento. Trazamos nuevamente un retroceso, esta vez para saber hasta dónde podría continuar esa caída. Y bueno, vemos que bueno, quedan bastante cerquita porque no fue mucha esa corrección. Y tenemos ahí como paso por el 50, 78, 50, 61, prácticamente al 161 de Fibonacci. En donde ya estaríamos buscando, como dije, nuevamente saber si seguir aguantando la posición o no. Una vez cae la posición, nuevamente podríamos saber hasta dónde está el retroceso. Y aquí ya vemos que hay un poquito más de fuerza en ese retroceso, rechazando hasta la zona del 61.8. O sea que aquí ya podríamos estar asegurando un poquito más la posición. Y luego de cerrar esa vela con ese mechazo y ya teniendo casi las 3 VRs o las 3 VR en este punto, entonces ya ir ajustando bastante el stop loss, intentando llevarnos la mayor cantidad de UDRs y de dolaritos a nuestros bolsillos. Entonces, bueno, retrocedemos en el 61.8. El precio continúa moviéndose en esa zona. Vemos que rebota en el 50 dos veces. Tenemos ahí alguna línea de tendencia que cuesta dibujar. Algo por ahí. Tenemos la rotura entonces de esa pequeña tendencia y como una especie de triángulo alcista. Finalmente termina rompiendo hacia abajo, continúa la caída y ahí es donde tenemos ya uno de los puntos más bajos que podemos ver en las últimas horas, llevándonos 5 UDRs en el bolsillo. Y bueno, teniendo en cuenta los puntos más fuertes, como siempre digo, si encontramos resistencias y soportes con números redondos, entonces también tenerlas en cuenta. Por ejemplo, aquí arriba tenemos los 0.1445, aquí tenemos los 430, los 0.1425 por ejemplo.
y bueno, teniendo una idea de qué es lo que está haciendo. Pero marcándolos así en las mechas o en los cierres de las velas también queda bastante preciso. De hecho, aquí abajo habíamos uno de los que marcamos en 4H, se respetó súper bien. Ahí está. Por muy poquito no toca los 0.1386. Y ahora estamos ahí entre medio moviéndonos de forma lateral. Quién sabe si para continuar una caída o tener algún tipo de retroceso. Aunque el precio aquí nos muestra que no ha podido hacer altos más altos. Así que bueno, probablemente podríamos tener la continuación en esa caída. Y ahí tenemos el canal que también podríamos seguir operándolo en el pasar del tiempo. Así que nada, nuevamente les aconsejo probar utilizando velas de un solo color, si es que eso les causa algún tipo de molestia, problema cuando ven velitas rojas o velitas de otro color que les indica que el precio se va. Entonces nada, a analizar con confianza, con tranquilidad, y centrarnos siempre en nuestro trade más que en lo que podemos ganar o perder. Hay que sí o sí sacarse de esa venta ese sesgo, ese miedo de perder dinero, porque de lo contrario no vamos a lograr tomar las mejores posiciones, los mejores precios y finalmente arriesgarnos administrando el capital, ¿cierto? Administrando los riesgos y no arriesgar más de lo que tenemos. Esos van a ser siempre los pilares de cualquier trade, de cualquier trading o trader. Ya la forma de operar y la que tú tengas, si te funciona muy bien, continúa con eso. Y si no, entonces, bueno, podrías tomar alguna de las cositas que te comento aquí. Eso sería todo, espero que te guste, dale like, suscríbete, si le sirve a alguien, algún compañero, algún amigo, entonces compárteselo y nos vemos en el siguiente video.